Hola, muy buenos días jóvenes. Espero que se encuentren muy bien en sus casas. Estamos en una época de cuarentena, ¿cierto? Que a todos nos ha pillado de alguna forma un poco quizás sorpresiva, pero también anunciada a la vez. Así que la idea de esto es que nos podamos cuidar. Cualquier, digamos, apoyo que nosotros podamos brindar como colegio, como profesores, no duden, por favor, en hablar con nosotros, en hablar con sus profesores jefe de asignatura. Estamos siendo lo más flexible posible. Entendemos que siempre existen situaciones que de pronto cuartan nuestra enseñanza y su aprendizaje, pero de alguna forma hay que apoyarse y hay que salir y hay que avanzar también para entregar los contenidos necesarios y que ustedes no dejen de lado entonces los estudios que corresponde a su año, ¿ya? Así que para eso estamos trabajando. ¿M? Estamos además en esta nueva modalidad también de Classroom, nueva plataforma más bien, que la idea es permitir que el acceso a las clases, a la guía, ¿cierto? Sea mucho más fácil. Al principio quizá un poco engorroso, pero estamos todos aprendiendo y a medida que vayamos aprendiendo esto va a ser mucho más sencillo y va a facilitar mucho el tema de las clases online, ¿ya? Por lo tanto, esperemos y mis mejores víveres también para ustedes y para este contexto. ¿Mm? Bueno, el objetivo de esta clase es caracterizar las primeras civilizaciones de forma general. Hablo de forma general porque en realidad cuando yo impartía estas clases hace unos años atrás en este mismo curso, la idea es que ustedes mismos pudiesen disertar o caracterizarse de algunas de las civilizaciones, digamos, antiguas. En este sentido es un poco imposible. Yo les puedo pedir como trabajo, y de hecho lo voy a hacer, que ustedes puedan quizás investigar un poco más acerca de alguna civilización en específico. Y ahí luego lo comentamos en las clases consultivas, para que estén atentos por favor. ¿Ya? Yo les voy a juntar una guía entonces donde ustedes van a elegir una de las civilizaciones que yo voy a nombrar y ustedes busquen ciertas características eh, para trabajar, ¿cierto? Que van a estar establecidas ahí en la guía, como su sociedad, como su creencia o como su organización política o economía, ¿ya? Eso es lo que nosotros también vamos a trabajar en nuestras clases consultivas. Bueno, jóvenes, antes de comenzar, quisiera un poco rápidamente hablar sobre lo que nosotros vimos en la clase anterior. Vimos el sistema religioso. Hablamos de que las primeras civilizaciones eran casi todas politeístas, ¿ya? Es decir, poli, deriva del latín, ¿cierto? De muchos, de varios, politeístas, ¿ya? Hablamos de varios dioses eh, o de varios entes, digamos, divinos, sobrenaturales, incluso que están representados por diversas figuras, muchas de ellas antropomorfas, es decir, con características humanas, ¿ya? Y si no eran con características humanas, nosotros nos vemos, por ejemplo, aquí en el Antiguo Egipto, que están, digamos, con un cuerpo humano y su cabeza de algunos animales, ¿ya? Cada uno de estos dioses generalmente representaba algún aspecto de la naturaleza o de la vida humana, como la muerte, por ejemplo, ¿ya? Pero eso tiene que quedar claro, que eran principalmente politeístas, no monoteístas como lo es, por ejemplo, hoy en día las religiones actuales, como por ejemplo la religión católica. Hay todavía religiones politeístas, pero son las menos. La religión católica existe la creencia en un solo Dios. También hablamos de la escritura cuneiforme, ¿cierto? Como un avance súper importante en Mesopotamia. Y desde ahí dijimos que empezaba la escritura. Después hablamos de otras escrituras, ¿cierto? Como la escritura jeroglífica. Y bueno, hoy día entonces vamos un poco a profundizar también acerca de esto, eh, sobre las nuevas técnicas y el conocimiento de las primeras civilizaciones. Las primeras civilizaciones comenzaron, digamos, a crecer, ¿ya? Socialmente, empezaron a crear instituciones, edificios, calles, su población aumentó considerablemente, empezaron a dividirse el trabajo, como nosotros ya lo hemos comentado en otras clases,
¿ya? Se especificaron en ciertas labores, y eso permitió a que quedaran algunas personas dedicándose principalmente a los estudios, al perfeccionamiento de la técnica y el conocimiento, ¿ya? Por lo tanto, surgen algunas preguntas como ¿cómo puedo protegerme mejor de otros pueblos? ¿Ya? Considerando que en esta época existían ciertos conflictos o guerras entre pueblos, sobre todo para, digamos, acarrear esclavos, incluso para hacer sacrificios humanos en algunas civilizaciones. ¿Cómo puedo ahorrar mejor? Ahorrar en todos los sentidos, ahorrar en el tiempo, ahorrar en quizás en materias primas, ahorrar en agricultura. Son preguntas claves. También, ¿cómo puedo saber cuánto he sembrado? ¿Ya? Bueno, todo esto fue respondido gracias al conocimiento de la técnica que se fue desarrollando. Y uno de estos grandes, digamos, descubrimientos e inventos humanos, digámoslo así mejor, como ya lo hemos nombrado, fue la escritura. En Mesopotamia, en el 3200 a.C., recuerden que desde ahí comienza a desarrollarse lo que nosotros conocemos como historia. Antes de eso, si bien existían personas, estas personas eran prehistóricas o bien vivían, ¿cierto?, en el paleolítico o neolítico. Pero lo considerable de esta escritura es que gracias a esta escritura entonces se pudo marcar el inicio de la edad antigua, ¿ya? Se marca el inicio de la historia y además se marca el inicio de lo que nosotros conocemos como edad antigua, ¿ya? Esta escritura, ¿cierto? Como nosotros ya la habíamos nombrado, nace en Mesopotamia, en Sumer principalmente, y se llamó escritura cuneiforme, porque esto es una cuña, digamos, trozo de madera, ¿ya? Con una punta, que se iba presionando en un pedazo de arcilla. Este pedazo de arcilla era generalmente cuadrado y se moldeaba en los muslos de las personas y luego, ¿cierto? Con este palo, con esta tabla, ¿cierto? Con esta cuña, se iban realizando ciertas figuras, ¿ya? Ahí tenemos una imagen de cómo se podría haber sido, ¿cierto? Esta es una escritura con forma muy pequeña, obviamente. Generalmente se hacían en los muslos, como les dije. Aquí tenemos parte del abecedario. Si ustedes se fijan, la escritura siempre tiene, digamos, una simbología muy similar, ¿ya? O repetitiva. Porque todo se hacía con la punta de la cuña que tenía esa forma triangular. Por lo tanto, todas las figuras de ahí en adelante, desde el 1 hasta el 59 que tenemos acá, ¿cierto? Como número, se hacían desde esa base triangular que ya conocemos. Ahí tenemos algunas formas de escritura cuneiforme. Está, digamos, moldes de arcillas que se hacían, ¿ya? Que es un barro que se saca de ciertas partes específicas, ¿ya? Y luego cómo se iban moldeando con la cuña. ¿Mm? Eh, Debido a la pregunta de una alumna, ¿cierto? En las clases consultivas acerca de una guía y de la edad de los metales que yo les nombré, ¿ya? Para que ustedes pudiesen investigar un poquito acá. Acá comentamos un poco sobre la edad de los metales, ¿ya? La edad de los metales se desarrolló entonces también sobre el neolítico y consistió entonces en cómo las personas desarrollan la técnica en los minerales y la fabricación de artefactos de metal, ¿ya? Esto fue súper importante porque nosotros ya dijimos en alguna oportunidad que las principales herramientas se hacían de piedras lascadas o lasquitas, ¿cierto? Que eran piedras que en el paleolítico al menos se golpeaban y los trozos que quedaban de estos, ciertos filudos, se usaban como herramienta. Luego se pulían en el neolítico, ¿ya? Una piedra pulida y era mucho más, digamos, detallista, instrumentos mucho más finos, pero ahora con los metales se puede dar algo mucho, mucho mejor, ¿ya? Sobre todo primero, partiendo con el cobre, como ustedes lo ven acá, desde el 4000 a.C. al 3000 a.C., por lo tanto, se da dentro del neolítico, ¿cierto? Y es un metal, digamos, mucho más blando, por lo tanto se pudo usar mucho en la confección de instrumentos incluso de joyas, ¿ya? O adornos, o utensilios también, ¿ya? El bronce, que se da entre el 3000 y el 1000 antes de Cristo,
al menos, ¿cierto? En estas civilizaciones, que es una mezcla entre el cobre y el estaño, ¿ya? Es más fácil de fundir, es un poco digamos, más duro, ¿cierto? Más resistente, y ya se empiezan a fabricar armas con esto. Por lo tanto, las guerras se vuelven mucho más, digamos, profesionalizadas, por decirlo así. ¿Ya? Un ejército mucho más profesional, con armas más profesionales. Y por último, el hierro, ¿ya? Como lo vemos acá, ¿cierto? Que está con... Estos se dan diferentes edades, como bien ustedes ven acá en Egipto y posteriormente en China. ¿Ya? Si ustedes ven, los colores se van desarrollando en distintas edades, pero al menos todas estas civilizaciones pasan por estas tres épocas de los metales. El hierro es el metal, digamos, que se desarrolló acá, que es más duro que el bronce, obviamente, y es más difícil de trabajar, pero se pudo ocupar, obviamente, para elementos de guerra, porque era muy resistente, y también para la construcción de otros elementos que van a servir para fabricar herramientas o armas, ¿ya? Porque el hierro va a servir como elementos para darle un molde, ¿ya? A otros artefactos, ¿ya? Por su resistencia. Rápidamente voy a pasar, digamos, mostrando algunos de las civilizaciones, porque ustedes me van a hablar un poco más de esto. ¿Ya? De Mesopotamia dijimos que es la primera civilización más importante que se desarrolla, incluso desde ahí nace la historia por la invención de la escritura. ¿Ya? Durante más de 3000 años se sucedieron un conjunto de culturas y pueblos, algunos organizados en ciudades-estado, dijimos, ¿cierto?, en alguna oportunidad, que significaba ciudades-estado, que tenían su propio gobierno, pero eran distintas ciudades, ¿ya? Aunque se sentían parte de una misma civilización. La civilización india, aquí también vemos, ¿cierto?, imágenes de lo que es una ruina de la civilización india. En India también surgieron bastantes centros urbanos, un comercio súper importante por su ubicación también, ¿ya? Su paso dentro de Oriente y Occidente. Eh, Hablamos de la Fenicia también, ¿ya? A partir del 1300 a.C., entonces los fenicios fundan algunas de sus principales ciudades. Como parte del proceso de exploración y de comercio en el mar Mediterráneo, los fenicios fundaron varias colonias. Una de ellas, Cartago, en el norte de África, la que se transformó en una gran potencia marítima. Toda digamos, la civilización, y sobre todo la Fenicia, que después va a tener un gran aporte para la construcción de las civilizaciones occidentales clásicas como Grecia y Roma, van a ser fundamentales, ¿ya? Sobre todo en su posición en el mar Mediterráneo, ¿ya? Su posición también comercial en el mar Mediterráneo. Antiguo Egipto, ¿cierto? Todos conocemos, al menos hemos visto estas imágenes de las pirámides de Giza, ¿cierto? Que son súper famosas. Abarca un periodo aproximadamente de 3000 años de historia. La civilización minoica, ¿ya?, en la isla de Creta, que también va a ser importante, al menos como paso a la civilización a Grecia antigua, ¿cierto? Se destacaron también en el comercio marítimo todas estas civilizaciones que estaban dentro de los mares de Europa. La antigua China, aquí vemos una imagen también de la gran muralla china, ¿cierto? China, existían varios reinos que se enfrentaban de manera sucesiva en el control de la región. En el siglo XVI a.C. se consolida la primera subdinastía, la dinastía Xia, ¿ya? Que fue entonces una dinastía, es un conjunto de gobiernos hereditarios, ¿cierto? O de familias, ¿ya? Son gobiernos de familias. La Chavín de Huántar, que son civilizaciones ya hablando de América. La civilización olmeca también, que va a tener un impacto importante después lo que fueron los mayas. Y con estas civilizaciones, entonces, ustedes me van a comentar acerca de ciertas características importantes. ¿Ya? Las vamos entonces a expresar en las clases consultivas. Ahí ustedes me van a ir contando y vamos comentando acerca de estas civilizaciones que acabo de nombrar. Bueno, jóvenes, dicho esto, nos vemos en una próxima oportunidad en las clases consultivas. Que estén muy bien. Hasta luego.